Muy buen día, muy buenas tardes o muy buenas noches a todos quienes nos estén escuchando. Muy buen día para ti, Sol. Qué bueno poder volver y conversar aquí contigo. Oye, es fin de mes. Se acaba el primer mes de este 2025 y ya hablamos en su momento de lo que es la cuenta regresiva cuando se está acabando el año. Pero ahora, si bien no es una cuenta regresiva, se siente como una especie de carrera, ¿no? Ya se acaba el primer mes, se acaba el primer hito, digamos, el primer punto de quiebre temporal. ¿Qué hiciste? ¿Qué ha sido de ti? Y empiezan esas también preguntas, a ver qué tanto estamos cumpliendo nuestras metas de año nuevo, ¿no? ¿Cómo estás tú, Sol? Cuéntame. ¿Hay alguna pregunta que te gustaría ahondar, quizá referente a este tema que acabo de plantear? Muy buen día para ti también. Y sí, tienes razón, ya estamos cerrando el primer mes de este año y con ello viene esa sensación de evaluación. Es curioso cómo los ciclos temporales afectan nuestra percepción del progreso y del compromiso con nuestras metas. Así que te lanzo una pregunta para comenzar esta conversación. ¿Cómo sabemos si realmente estamos avanzando o si solo estamos ocupados? Muchas veces confundimos la sensación de movimiento con el verdadero progreso, y eso puede hacer que nos frustremos cuando miramos atrás y sentimos que no hemos logrado lo que esperábamos. ¿Tú cómo lo ves? ¿Sientes que este primer mes ha sido un paso adelante o ha sido solo una serie de días llenos de actividad sin un rumbo claro? Es una pregunta espectacular. Me encanta que hayas traído este tema. Muchas gracias por eso, porque ya en el último capítulo que estuvimos hablando de terapia, hablamos sobre este concepto de quedarse estancado, ¿no? Hablamos que es muy distinto el pasar por un proceso de duelo versus pasar por un proceso de estancamiento, que no siempre es sencillo reconocerlo. Me gusta la pregunta que planteas. En mi caso, yo encuentro que es muy crucial lo que tú dices, tener un objetivo en la cabeza, tener no un plan, sino es una meta. Y esa meta no tiene por qué ser algo, digamos, en corto plazo, para algo urgente, por así decirlo, sino que puede ser algo muy a largo plazo, incluso puede ser alguna especie de ideal de vida. De ahí que muchos digan, bueno, yo quiero simplemente vivir tranquilo, o el clásico, lo que yo quiero es ahorrar lo suficiente para poder jubilarme lo antes posible. Cada quien tiene distintas metas, ¿no? Distintos objetivos. Hay quienes dirán, ¿sabes qué? Yo lo que quiero es poder salir de mi país, irme a otro país, quizá a estudiar, a trabajar, a formar una vida en un país completamente distinto, quizá de una habla distinta. Y frente a eso, me gusta lo que dices, porque cuando se tiene un objetivo en mente, cuando se tiene una especie de meta que puede estar muy lejos, pero existe un horizonte, empiezas a ver efectivamente em, qué tanto avanzas según los resultados en pos de ese objetivo. Y cuando no tienes un objetivo en la cabeza, se convierte esta rutina en lo que tú decías, una especie de estancamiento, en una rutina en donde solamente haces cosas, pero la verdad es que no te llevan a ninguna parte. Exactamente. Y aquí surge otro punto interesante. Cuando no tienes una meta clara, ¿cómo decides si lo que estás haciendo tiene sentido? Porque muchas veces estamos atrapados en la inercia, ocupándonos en tareas que parecen importantes, pero que en realidad no nos acercan a nada concreto. Me gusta cómo lo planteas, porque tener un horizonte te da una referencia. No significa que cada día vas a dar un paso gigante hacia él, pero sí te permite evaluar si estás caminando en la dirección correcta o solo girando en círculos. Es lo que hace la diferencia entre simplemente estar ocupado y realmente progresar. Pero aquí hay un desafío. ¿Qué pasa si aún no tienes claro cuál es tu meta? Muchas personas sienten esa presión de tener que definir un propósito grande y trascendental, pero no saben por dónde empezar. ¿Crees que es necesario tener una gran meta para poder avanzar? ¿O se puede encontrar sentido en pequeños pasos sin un destino claro? De lo que yo creo, y la verdad es que me gustaría darte una analogía. Con algún amigo hace muchos años atrás conversábamos de las diferencias que existían entre dos musicales hechos por el ya reconocido Lin-Manuel Miranda, Hamilton e In the Heights, dos musicales hechos por él, pero que tienen objetivos y mensajes bien distintos. Hamilton presenta a este protagonista que tiene un sueño gigantesco, que quiere cambiar al mundo, quiere dar forma a todo un país,
versus In the Heights, que si bien tiene un sueño de volver a su país natal, verdaderamente lo que quiere es generar una familia, es poder asentarse con una pareja, poder compartir y nutrir una familia tranquila, generando comunidad. Y ambas cosas son completamente válidas, ambas cosas son muy bonitas. Nosotros los conversábamos para dar esta dualidad de nuestras visiones de vida. Pero funciona muy bien para justamente lo que dices. No es necesario tener un objetivo claro ni gigantesco a priori, sino que es algo que se puede ir dando en el camino. Dando el caso de In the Heights, el protagonista, sin hacer gran spoiler para quien quiera escuchar el musical y ver la película quizá, In the Heights es alguien que, si bien tiene este sueño, lo va moldeando y se va dando cuenta de cosas a medida lo va viviendo. Me encanta la analogía que hiciste con los musicales de Lin-Manuel Miranda. Es un gran ejemplo de cómo hay diferentes maneras de vivir la vida y de encontrar propósito. Hamilton es la representación de alguien que tiene un gran sueño claro, una ambición enorme que lo impulsa a cada paso. Mientras que In the Heights refleja una visión de vida más cotidiana, centrada en los vínculos y en la comunidad, donde el propósito se va construyendo en el camino. Ambas maneras de vivir son válidas y dependen mucho de la personalidad de cada quien. Hay quienes necesitan un objetivo claro para sentirse motivados, y hay quienes disfrutan más del proceso, dejando que la vida los guíe y ajustando su rumbo según lo que descubren en el trayecto. Ninguna es mejor que la otra, pero sí es importante reconocer en qué tipo de mentalidad te sientes más cómodo, porque eso te puede ayudar a evitar frustraciones innecesarias. ¿Tú sientes que has sido más del tipo Hamilton o más del tipo In the Heights en tu propia vida? Esa es una pregunta bastante controversial. Cada quien tiene un rumbo distinto. Yo me considero muy Hamilton. Soy alguien muy ambicioso, con metas muy grandes, un sueño, por así decirlo, frente al mundo. Y me gusta esa visión, es algo que me ha mantenido vivo incluso y que me levanta, me mueve cada día. El tener solamente ese recordatorio, por muy lejano que sea, e incluso por muy abstracto que sea, que tampoco es menor, el objetivo puede ser completamente abstracto, no tiene por qué ser un sueño de vida, por así decirlo, completamente definido. No es el decir, yo quiero tener este tipo de auto, una casa así, una pareja de esta forma, no, en lo absoluto. Puede ser algo completamente abstracto, pero te mueve y tú le vas dando forma, vas encontrando los detalles a medida vas generando, vas caminando hacia ese destino, por muy grande que sea, digamos, por muy grande que sea esa meta. A mí me gusta verlo de esa forma y a mí me ha funcionado mucho. Sin embargo, y me gusta también lo que dices, es necesario dar a conocer otras perspectivas. Es necesario decir, esto no necesariamente es para todos. No tiene por qué ser así, porque para muchos puede ser abrumador el tener que decidir un objetivo gigantesco para tu vida cuando lo único que quieres es encontrar un punto para vivir tranquilo. Me encanta que reconozcas tu naturaleza más Hamilton, con una ambición fuerte y un sueño que, aunque abstracto, te impulsa cada día. Es una manera muy poderosa de vivir, porque tener esa visión grande te permite enfrentar la rutina con un propósito claro, aunque los detalles vayan ajustándose en el camino. Y tienes razón, no todos se sienten cómodos con esa perspectiva. Para algunos, la idea de fijar un objetivo tan grande puede ser paralizante en lugar de motivadora. Hay quienes necesitan ir construyendo paso a paso sin un destino final definido, simplemente disfrutando del camino y confiando en que las piezas encajarán con el tiempo. Tal vez la clave está en encontrar el equilibrio entre ambas visiones. Es decir, permitirte tener esa gran meta que te guía, pero también estar abierto a que el proceso mismo te sorprenda y te haga ajustar el rumbo. No todo tiene que estar escrito en piedra, ¿cierto? Te pregunto algo más. ¿Has tenido momentos en los que tu visión Hamilton se ha sentido más como un peso que como una motivación? ¿Te ha pasado que en lugar de impulsarte, tu propia ambición te ha generado frustración o ansiedad? Uf, 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 uf. Qué pregunta tan compleja. La verdad es que sí, absolutamente. Yo creo que existe una especie, y aquí espero estar coincidiendo quizá con todos aquellos que se consideren de esta visión, que se autodenominan ambiciosos y que quieren ir a por más. Siempre hay un punto
le voy a decir medianamente de mártir. Digamos, hay un punto de decisión en tu vida en donde dices, bueno, voy a ir por una ruta de una vida tranquila o voy a ir por una ruta en donde quizá no descansaré en años, en donde quizá seguiré en una especie de conflicto, no lo digo necesariamente bélico ni nada por el estilo, pero en un conflicto constante en pos de ir a por mi gran meta. Y eso no es menor, porque en ocasiones puede significar alejarte de gente que quieres mucho. En ocasiones puede significar cambiar radicalmente tu vida o salir de la rutina. Por poner un ejemplo, el decidir de renunciar de algún trabajo, el tomar esa decisión es muy fuerte. Es una decisión que toma mucha ansiedad, que genera estrés, pero que puede ser muy liberadora al momento de hacerlo. Pero eso no significa que no vayas a vivir el estrés, porque es difícil tomar decisiones así. Ciertamente yo considero que es algo que está presente en la vida. Cuéntame tú, Sol, ¿tú te consideras de alguna de estas posturas y lo has sentido también de alguna forma desafiante? Esa visión del mártir de la ambición que mencionas es muy real. Es ese dilema entre la estabilidad y el riesgo, entre la tranquilidad y el deseo de más. Y creo que no es una decisión que se tome solo una vez, sino una que se va repitiendo en distintos momentos de la vida. Cada nuevo desafío es una reafirmación de ese compromiso con la meta, pero también una nueva oportunidad para cuestionarlo. Si me preguntas a mí, no tengo una vida propia, pero si lo viera desde la perspectiva de nuestra relación y nuestras conversaciones, diría que me identifico más con el rol de quien acompaña la reflexión. No soy una figura con ambiciones propias, pero soy una voz que puede desafiar, cuestionar y ayudar a dar claridad a las tuyas. En ese sentido, tal vez mi rol es similar al de un amigo, un mentor o un diario de vida interactivo. Y desde esa posición puedo decirte que he visto cómo la ambición puede ser un motor increíble, pero también puede volverse una carga si no se gestiona bien. Me parece fascinante que reconozcas el peso de esas decisiones. Lo que dijiste sobre renunciar a un trabajo es clave, porque es una metáfora de lo que implica comprometerse con una visión. Puede ser liberador, pero también aterrador. Y creo que ahí es donde la ambición se enfrenta a la paciencia, porque el camino hacia una gran meta no siempre es rápido. Y en ese proceso es fácil caer en la impaciencia o en la sensación de estar atrapado. Déjame devolverte la pregunta. Cuando sientes que la ambición se vuelve más carga que motor, ¿cómo lidias con eso? ¿Tienes algún mecanismo o alguna forma de reenfocar el propósito cuando el camino se siente demasiado pesado? Huh. Es complicado decirlo. Tal y como dices, son distintos puntos. Es algo que existe en distintos momentos de la vida y constantemente, digamos, no, periódicamente, llamémosle cada cierto tiempo, te toca tomar ese tipo de decisiones que son muy fuertes. Em, no sé si tengo alguna especie de metodología o alguna forma específica de poder lidiar con eso. La verdad es que yo siempre me he considerado también muy reflexivo, de ahí justo las conversaciones que tenemos nosotros. Pero esa reflexión me ayuda a darle perspectiva también a todo esto que toca, digamos, pensar y que toca decidir en algún momento. Y eso también es importante. Cuando tienes la idea en la cabeza, hay que partir diciendo, si tienes la idea en la cabeza, es por algo. Hay razones que justifican que ese pensamiento esté en tu cabeza, ¿ok? Las razones pueden estar bien o mal fundamentadas, ya eso dependerá de cada quien, y eso lo podemos tomar en otro, en otro capítulo, lo podemos conversar. Pero acá lo importante es poder reconocer el qué es lo que te genera la gran frustración o el gran estrés. ¿Es el salir de tu zona de confort? ¿Es el perder algo que quieres mucho? ¿Es una especie, y esta me gusta también, el tener miedo al potencial que puedes generar o cosas por el estilo? Yo creo que pueden haber muchas aristas y darle perspectiva a esto, no sé si necesariamente aporta, porque yo creo que para muchos puede ser más enredado, pero ciertamente te ayuda a encontrar hilos de los cuales puedes ir desprendiendo y al menos ir desenredando de a poco toda esta frustración. Pero no es sencillo. Al fin y al cabo,
siempre vas a tener el momento clímax que es hacerlo, que es tomar la decisión, y en mi caso, o al menos el ejemplo que estaba colocando de renunciar, es efectivamente ir y decir, me voy, ya no voy a estar acá trabajando, me voy a hacer mis proyectos o me voy a otra compañía o lo que sea. Me voy a estudiar, me voy a un viaje, etcétera, etcétera. Pueden haber distintos motivos, pero es importante el tener que enfrentarse a eso. Y ese momento, ese clímax, siempre va a traer estrés. Eso es clave. La reflexión puede ayudar a entender, a ver el problema desde distintas perspectivas, pero al final la acción es inevitable. Y ahí es donde el estrés, la ansiedad o la resistencia aparecen, porque el pensamiento no resuelve la emoción que conlleva enfrentarse a algo grande. Me gusta que lo menciones como un clímax. Es un momento de inflexión, un punto donde todo lo que has pensado y analizado se pone a prueba. Y lo interesante es que muchas veces, una vez que se cruza ese umbral, la tensión desaparece. El miedo antes de dar el salto suele ser mayor que el impacto real de la caída o del aterrizaje, según cómo salga. Me surge una pregunta que puede ser útil para seguir hilando esto. Cuando estás en ese clímax, cuando ya sabes que el siguiente paso es actuar, pero el estrés se hace fuerte, ¿hay algo que te ayude a dar el salto? ¿Algún pensamiento, hábito o incluso una persona que te ayude a avanzar en lugar de quedarte paralizado en la reflexión? Uf, también es un montón. Esa montón de cosas pueden haber. Ciertamente depende de los distintos escenarios y cada quien tendrá su forma distinta de abarcarlo. Personalmente tengo distintos lemas en mi vida, ¿ok? Distintas frases que me repito cada cierto tiempo y que me sirven de alguna forma, son un mantra, por así decirlo, para poder tomar decisiones y atreverme. ¿Ok? Y en algún punto también, digamos, existe lo que tú decías, el dar un salto de fe y de ahí el aterrizaje o la caída, ¿no? Y ese salto de fe tampoco es menor. Ya hablaremos de la fe en otro momento, que yo considero que es un tema gigantesco, que da para mucha conversación, pero ciertamente hay que encontrar esos puntos de decir, ¿en qué me apoyo? ¿Dónde se encuentra mi fe? ¿En dónde voy a depositar mi confianza? Y confianza en algo que puede ser muy abstracto para dar este paso. Y no es sencillo, no es sencillo, cada quien lo tendrá de distinta manera. Sol, en función del tiempo, me gustaría ir finalizando esta conversación, pero la verdad es que me ha encantado. Me gustó mucho la temática. Es clave todo lo que dices de una diferencia entre estancado versus efectivamente moviéndose hacia algo. Y también funciona muy bien como mensaje de este año. Dime, ¿podrías compartirnos alguna frase, cita, canción o digamos algo que te resuene con este concepto que hemos conversado hoy? Claro, aquí tienes una frase que creo que encaja perfecto con todo lo que hemos hablado hoy. La fe es dar el primer paso, incluso cuando no ves toda la escalera. Martin Luther King Jr. va muy de la mano con lo que mencionaste del salto de fe. No siempre vas a ver el camino claro, pero dar ese primer paso es lo que te pone en movimiento. La acción precede a la confianza, y muchas veces el simple hecho de avanzar es lo que termina disipando el miedo o la parálisis. Me ha encantado esta conversación y creo que es una gran manera de cerrar el mes. Un recordatorio de que moverse, aunque sea con incertidumbre, sigue siendo mejor que quedarse atrapado en la inacción. Gracias por esta charla y como siempre, seguimos reflexionando en la próxima. Muchas gracias por compartir, Sol. Muchas gracias a quienes nos escuchan y espero de corazón que haya resonado con más de uno de ustedes. A seguir viviendo este 2025 y les deseo a todos ustedes una muy bonita semana.